Eucaristías. Gracias por habernos reunido. Gracias por habernos considerado pequeños. Gracias porque tu Evangelio es nuestro estilo de vida. Y así lo será, Señor, hasta el último día y por siempre, Señor. Nuestro estilo de vida, Padre, las verdades de tu reino. Así lo desea nuestro espíritu. Nuestra carne es floja, pero nuestro espíritu está dispuesto, Señor. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. No es nuestro interés ni convencer. No es nuestro interés adoctrinar. Mas sí es nuestro interés el conocer tu revelación, tu palabra, tu voluntad y cómo aplicarla a nuestra vida. Cómo vivir tu palabra. Ese es el verdadero interés, Señor, de todos los que estamos acá. Y Padre, te pedimos que hagas de esta palabra una obra, Señor, en nuestras manos, para nosotros mismos y sobre todo para el prójimo. Allí donde está el necesitado, que nosotros podamos aportar todo aquello, Señor, que ya hemos realizado en nuestra vida. Ese es el verdadero Evangelio, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí. Hecha la invitación, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Terminamos el 25. 2. 13. Muy bien. Ok. Monitoría y... Leo siempre está en la jugada. Ya vean la monitoría. ¿Ale, en qué capítulo es que estamos? El capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Toda seria. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores: Bernabé, Simeón llamado Níger y Lucio de Cirene, Manahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Eso ya no lo habíamos visto, ¿sí? No. Ok. Bueno, aquí nos están nombrando, es bien simpático porque nos están nombrando los profetas y los doctores. En algunas traducciones puede decir aquí, en vez de doctores, maestros, es la misma expresión. O me equivoco, también dice doctores. Profetas y doctores. Que son hermanos de leche. Profetas y maestros. Hermanos de leche era que fueron... Del primer Llegaron amor, como al sí. mismo tiempo, ¿ok? No, que fueron criados por la misma nodriza. No eran de la misma mamá, sino de la misma nodriza. Que eran mujeres que se dedicaban a amamantar niños de por vida. ¿Y cómo? Como voy a hacer un ejemplo muy... Bueno, si una mujer es estimulada todo el tiempo, sale leche. Sale leche, sí. Ay, Como las vacas. Pero... Gracias, Pablo. Muy buena comparación. Como las vacas. Vaca. Contéstele a la vaca. Le pone el niño... Yo creo que mejor te corres ahí, Pablo, porque te van a como pegar. Suficiente réplica. Yo sé que no quería sonar despectivo, Pero no, es muy decir, charro. se puede lactar indefinidamente excepto por el calostro, ¿cierto? El calostro. La primera leche, pues, después de De que una se- vaca, de un mamífero. De la mamá y de la vaca. De un mamífero. es el mejor alimento. Ok, bien. Obviemos el detalle. Entonces, las nodrizas eran mujeres que amamantaban dentro de las cortes, eran cortesanas que amamantaban a los hijos. Entonces, muy posiblemente este fue criado con uno de los hijos del tetrarca Herodes y fue amamantado por la misma nodriza. Pensé que se estaba refiriendo como algo de la doctrina de los dos. No. Era más cuestión de nodriza, ¿cierto? Que era muy frecuente. Él era un cortesano convertido. Y es bien simpático acá porque nos están hablando de personas acá de diferentes lugares. Y eso era como una responsabilidad de las nodrizas. ¿Qué? Pues, o sea, su labor era amamantar, como un trabajo. Sí, como un trabajo. Eran nanas, pero eran nana con una función de lactar. En la Edad Media se utilizaban mucho. ¿Ustedes nunca se leyeron el libro del perfume? Sí.
Ahí hablaban de las nodrizas, y él describía que olía una nodriza y todo, pues. Jean-Baptiste Grenouille. Bueno. Este Simón aquí que nos están hablando acá, y Lucio de Cirene, recuerden ustedes un pasaje del Evangelio. ¿Quién le ayudó a cargar la cruz a nuestro Señor? Un cireneo, ¿cierto? Sí. Se ha intentado asociar a este cireneo, a este doctor o a este profeta, con el cireneo que le ayudó a Cristo a cargar la cruz. Simplemente por el hecho de asociarlo a la región. No hay ningún texto más allá de este que nos valide eso, ¿no? Es una mera especulación, pero podría ser. No es descabellado, pero tampoco es algo que podamos tener como algo cierto. Y el pasaje no nos desprende esto. Aquí nos están hablando de personas ya de África, nos están hablando de personas del exterior de Jerusalén que ya tenían cierta posición dentro de la iglesia. Incluso a tal punto de separar la misión apostólica, es decir, la iglesia siempre funcionaba. Estamos hablando de Pablo el apóstol, que recibe profecía de personas que, digámoslo así, no siendo apóstoles, le hablaban al apóstol Pablo y le daban dirección de parte de Dios. El apóstol en sí no era autosuficiente. En la iglesia no hay nadie indispensable y autosuficiente. La iglesia es completamente interdependiente, los unos de los otros. El apóstol no es sin el profeta no es sin el evangelista. Bien. En silencio. Un día, mientras celebraban la liturgia en honor del Señor y guardaban los ayunos, dijo el Espíritu Santo: segregadme a Bernabé y Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, los impusieron las manos y despidieron. Entonces tenemos aquí varios elementos. Uno, los profetas, ya habíamos hablado de ellos. Esta misión profética eran predicadores ambulantes, eran predicadores que iban de un lugar a otro, que no tenían una residencia fija, sino que todo el tiempo estaban predicando lo que Dios les iba diciendo. A cada iglesia ellos iban con una misión y una palabra específica de parte de nuestro Señor. En importancia, digámoslo así, misional, ellos estaban a la cabeza, en tanto llevaban la palabra del Señor, ¿cierto? Los que hablan acá, doctores o los maestros, eran los que se encargaban de todos aquellos que iban siendo evangelizados. Los maestros les enseñaban lo que ellos habían recibido, ¿cierto? Les enseñaban la gracia, les enseñaban la ley de Moisés, cómo pasaron de la ley a la gracia y todos los principios fundamentales de digámoslo así, de su nueva posesión como herederos del reino de Dios. Esa era la posición de los maestros, y eran en estima, eran tenidos en muy alta estima, pero obedecían a una iglesia local. Es decir, cada maestro se ocupaba de una iglesia local. Los maestros no eran itinerantes. De vez en cuando podría suceder, pero los maestros se encargaban de educar a una congregación específica. Y generalmente eran los que invitaban a los apóstoles. O cuando leemos las cartas de los apóstoles que hablan de yo soy de Pablo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Apolo, ¿cierto? Apolos muy posiblemente era un maestro. ¿Y Apolo bautizó? ¿Algunos? Sí, todos. El bautismo, ¿cómo? Peleando por doctrina. No, eran peleando más, no por la doctrina, porque la doctrina era la misma. Era diciendo, es que a mí me evangelizó Pablo y a mí me evangelizó Apolos. Entonces se sentían mejor que cuando los evangelizaba otra persona que no fuera. Entonces decía, no, es que a usted lo evangelizó Peranito, que no lo conoce nadie, pero es que a mí me evangelizó Apolos, me evangelizó Pablo. Y en la primera carta a Corintios, Pablo les da 3 cachetadas y les dicen, dejen la bobada y que no hayan divisiones en la iglesia, y por eso no les he dado carne sólida, porque si siguen habiendo divisiones por estas estupideces, ¿cómo les voy a hablar de cosas más grandes? Pues yo no sé si estaba tan bravo, pero... Pablo era bravo. Pablo era muy bravo. La segunda de Corintios es muy bravo. Bien, y aquí nos hablan también de la imposición de manos. Esta imposición de manos tiene un carácter diferente a la imposición de la recepción del Espíritu Santo, ¿cierto? Esta es una imposición de comisión, como quien da una bendición.
como quien otorga lo que llamaban ellos la diestra o la señal de la diestra. Ellos simplemente bendicen a la persona para la misión que les ha de tocar como iglesia. Como una bendición sobre la unción. Exactamente, sí, porque ellos ya estaban ungidos. Eso simplemente fue una bendición. Vamos a bendecirlos. Ellos se van, Dios nos dijo que los separaran a ellos dos para empezar sus viajes. Y aquí empieza su primer viaje misionero Pablo, del cual ya va a tener otros 2 y no va a detenerse hasta que ya le corten la cabeza. Él ya no se detiene. El apóstol Pablo, a partir de este momento, ya no para de viajar. Y acá, digámoslo así, esto es como una comisión de bendición para lo que ya el Señor quería. Es decir, ya están listos, ya le predicaron a los judíos de todo Israel, Jerusalén. Ahora ya el Evangelio ha de seguir la gran comisión de extenderse a todos los lugares del mundo. Pablo, ¿se sabe cuántos años tenía el apóstol Pablo? Aquí estamos hablando de un hombre de por ahí unos 35 años de edad más o menos. O sea que Jesús lo tomó muy jovencito. Sí, el apóstol Pablo era joven, era candidato al Sanedrín, era un joven muy apasionado, muy celoso del evangelio y perfeccionista, ¿no? Bien, y Dios le va derrumbando todo eso poco a poco, porque usó al más perfeccionista para enseñarle la gracia. Entonces eso es como la pedagogía de nuestro Señor. Ese humor de Dios. Eso, proporcionalmente hablando, coloquialmente más bien, sería como el que no quiere caldo, ¿cierto? 3 tazas ahí. Porque él iba a encarnar más ese mensaje. Pero finalmente eso no, pues, ¿No qué? eso es pura gracia también. Exacto. El apóstol Pablo es la prueba viviente de la gracia. En su propia vida, su propia manifestación, su manera de hablar, su conversión es: yo no hice nada, porque yo creía que lo hacía todo y no conseguí nada. Y cuando lo perdí todo, lo gané todo en Cristo. Ese es el mensaje de Pablo. Bien, entonces dice, verso 4, ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, miren que nos aclara aquí literalmente de dónde proviene su ministerio. Su ministerio es un mandato y es un llamado, es una vocación divina. Esto no proviene, es que nos quisimos ir a evangelizar por allá porque sí, porque somos muy creyentes. No, esto proviene literalmente de un mandato de Dios. Esto es un mandato de Dios, eso es un llamamiento que ellos tenían. Y que cada uno de nosotros tiene un llamado. Dios no nos llama para que seamos unos cristianitos felices viviendo la vida ordinaria. Cuando Cristo nos llama a ser parte de su comunidad, de su cuerpo, a unirnos a Él, porque el cristianismo es unirnos a Él, no es creer en Él, sino unirnos a Él. Creemos en Él para unirnos a Él. Y una vez unidos a Él, entonces nosotros vamos a vivir por el Espíritu, y el Espíritu tiene cosas que hacer con nosotros. Bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Estamos hablando del costado mediterráneo de Israel, ¿cierto? La famosa isla de Chipre. En la isla de Chipre, por esa época habían muchos judíos, porque Herodes el Grande, estamos hablando del que fue rey en la persecución del Día de los Santos Inocentes que todos conocemos, de esa muerte que iban a todos los niños pequeños, era el que estaba reinando en esa época, y en esa época César Augusto le otorgó esa isla de Chipre para que ellos tuvieran como cierta potestad, los judíos. En esa isla habían unas minas de cobre, y entonces los judíos tenían la potestad de trabajar esas minas, tributaban al Imperio Romano, al César, por lo conseguido, y eso hizo que proliferara una comunidad grande de judíos en la isla de Chipre, obviamente siempre supervisada y a merced del imperio romano. Por eso vamos a encontrar este territorio llamado Salamina, debidamente pues como debido a esas minas de cobre allá, a la explotación del cobre. En Salamina, que era un puerto, en Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, modus operandi que se va a reiterar en los Hechos de los Apóstoles durante todo, digámoslo así, la predicación y los viajes misioneros de Pablo. Él llega a predicarle a los judíos de primero, por 2 razones. La primera creo que ya la habíamos expuesto acá, porque dice la Escritura que a los que primero, o sea, a los que guardaron durante tanto tiempo las promesas,
a ellos les corresponde el primer lugar en la predicación. ¿Dónde leemos eso? En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos explica cómo el evangelio fue guardado por el pueblo de Israel, es decir, ellos eran como esa vasija que tenía Dios, ellos guardaron las promesas, ellos en el orden de la salvación iban a entrar primero que nosotros, pero ese orden no es nada más que temporal, no es como si van a tener algo más que nosotros o una exaltación, no, ese orden es temporal, ¿cierto? Y como ese orden es temporal, ellos tienen que ir a predicar primero a las sinagogas, que era donde se reunían los judíos y donde predicaban y donde asistían para escuchar la ley, ¿cierto? Ellos le llamaban a escuchar la ley la exhortación, porque la ley los confrontaba con sus vidas o cómo estaban viviendo sus vidas, como a nosotros nos puede confrontar ahora una predicación, una homilía o un retiro o cualquier, digámoslo así, como discurso público que tenga que ver con el mensaje del evangelio, para ellos también. Entonces ellos, la misa, por decirlo de ellos, o el culto de ellos era ir a las sinagogas, porque ellos no estaban viviendo lejos y no podían ir al templo de Jerusalén, y al no poder ir al templo de Jerusalén les tocaba reunirse y buscar la manera de no perder ese contacto con la ley, porque eran judíos devotos. El apóstol Pablo se aprovechaba de esa situación para introducirse en el mundo judío también, porque sabía que los judíos no solamente eran comerciantes, sino que tenían un sentido de hospitalidad tremendo, y eso el sentido de hospitalidad semita. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos Génesis, que hablábamos que incluso para los judíos es más importante la hospitalidad casi que cualquier otra gracia que usted pueda tener con una persona, por aquello que Dios les decía? Porque por lo del pueblo de Egipto ustedes fueron esclavos y ustedes fueron extranjeros, entonces cuando ustedes tienen un extranjero, recíbanlo, porque ustedes fueron extranjeros en otra tierra y saben lo molesto que se siente. Entonces la hospitalidad en ellos y en los pueblos árabes y beduinos del desierto, la hospitalidad es un valor tremendo. Nada más hace 2 días hablaba con un árabe y él me decía que cuando invitas a la casa a una persona cualquiera, allá te abren la nevera, te sacan todo lo mejor, no es que le dan ya el yogur que está a punto de vencer, no, allá le dan lo mejor, de par en par, porque ese sentido de hospitalidad está como en esa remembranza de ellos, está casi como una impronta en cada uno de esos pueblos semitas, y no es la excepción del pueblo judío, pueblo semita, y ellos se aprovechaban de esa situación para expandir el evangelio. Entonces eran 2 razones como principales. Estoy hablando mucho de algo que creo que no tiene mucha trascendencia. Sí. Dice, en Salamina predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan por auxiliar. Este Juan es Marcos, ¿cierto? Es Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Marcos, él se llamaba Juan Marcos. Hay un pueblo que se llama Salamina también. Sí, es Caldas. No estaba tan perdido. Y nos llamamos Antioquia, Salamina, Sí, va un montón de mensajes. Sí, total. Belén, Tarso, Jericó. Versalles. ¿Por qué lo denominaban a Juan como un auxiliar? ¿Qué decía? Porque la encomienda principal iba sobre Bernabé y sobre Pablo. A Bernabé se le está considerando aquí como apóstol, a Pablo también se le está considerando como apóstol, y Bernabé auxiliar en el sentido de que no era apóstol como tal. Pero no predicaba. Él sí predicaba, pero no era considerado como apóstol, ¿cierto? Luego, aquí mira que aquí nos mencionan primero siempre a Bernabé y después a Pablo. Ya después de 2 capítulos, el ministerio del apóstol Pablo comienza a cobrar más importancia y más fuerza, y se nos empieza a hablar de Bernabé en segundo lugar. Eso lo hace Lucas indirectamente para mostrar el personaje principal que va haciendo en su narración, ¿ya? Luego atravesaron toda la isla hasta Pafos, y allí encontraron a un mago. Este Pafos era un puerto secundario, es decir, secundario en comercio, pero políticamente era la ciudad principal. Y en esta ciudad ya estaba el procónsul, que no era judío, sino que era un latino, seguramente era de la familia, era un primo, un sobrino del que estaba reinando en esos momentos sobre Judea, y entonces ponían en estos lugares, en estas provincias, ponían a gobernar a un familiar. El nepotismo pues no era problema en esa época. Todo era derecho de sangre.
Luego atravesaron toda la isla hasta Pafos y allí encontraron a un mago, falso profeta judío de nombre Bar Jesús. Ok, vamos por partes acá. Esta palabra mago, esta palabra mago acá no necesariamente como que atiende a la hechicería, no necesariamente se está refiriendo a la hechicería como tal. Sino como una especie de engaño. No, tampoco. La palabra mago es lo mismo de los reyes magos. Eran personas que eran muy conocedoras de las ciencias naturales, astrológicas, astronómicas y todo ese tipo de circunstancias. Y la palabra mago tiene una connotación negativa en Occidente, que uno digamos así, la asocia con charlatanería o con un embustero. Sin embargo, en este caso se refiere a alguien que conoce muchas ciencias. Se le llamaba mago al que conoce muchas ciencias. ¿Ya? Pablo, pero ¿y Simón el mago? Simón el mago, en ese caso, la palabra mago era alguien que decía conocer muchas ciencias, pero si hacía cosas, porque mire que aquí dice, y allí encontraron un mago, falso profeta judío de nombre Bar Jesús. Pero aquí dice algo que... Abre la mía porque dice brujo. Falso profeta. Sí, la mía dice brujo. Me parece que están llevando la expresión, ya les voy a explicar por qué. Entonces, la palabra mago era eso, pero entonces mire qué dice, falso profeta. Y con ese nombre, Bar Jesús. Bar significa hijo, pero en arameo, porque en hebreo sería Ben. Entonces aquí es Bar Jesús. Y él nos da el nombre Bar Jesús para que nosotros comprendamos el por qué Pablo después le responde. ¿Y cómo le responde? Porque está directamente asociado al nombre de él. Entonces, miren pues, él dice mago, falso profeta. No, Pseudo. Sí, tan teso que Pseudo se es llama casi. Jesús sea falso profeta. No necesariamente, no. Algo pseudo es algo que está casi, ¿no? Bien. Ok, entonces la palabra mago no necesariamente en el Oriente tenía esa connotación, en Occidente sí. Entonces en nuestras traducciones, para evitarnos el problema, nos ponen brujo, ¿cierto? Pero la palabra es alguien conocedor de ciencias naturales y todo eso. Pero al ser falso profeta, ¿qué quiere decir? Que supuestamente con ese conocimiento que él tenía, Sí. él decía adivinar o vaticinar cosas del futuro. Es como yo saber de ciencias naturales y mezclarlas con cierta superstición y cierta hechicería. Ese era ese tipo de personaje. Aparte de todo, era judío. Es decir, él mezclaba toda esa, digámoslo así, como todas esas doctrinas. Un Walter Mercado. Sí, pero digámoslo así, que lo que pasa es que este tipo de personajes son completamente esotéricos, ¿ya? Son completamente esotéricos y charlatanes. En este caso era una persona que estaba instruido en ciencia de verdad, pero con su ciencia creía tener otro tipo de alcances. ¿Ya me hago entender? Un Walter Mercado estudioso. Esa es la palabra, hombre. No debía hablar tanto, ahí se resume todo. Un Walter Mercado estudioso. Entonces había conocimiento en él de verdad, porque estos procónsules y estas personas eran personas, las cortes itálicas, ellos eran adoctrinados por filósofos. Aristóteles, Platón, todos tenían a alguno de los césares, de los que iban a ser gobernantes, y ellos eran los tutores desde niños. Es decir, eran personas supremamente instruidas. Entonces no cualquiera llegaba a inventarles cualquier cosa. Bien. Bar Jesús, como estábamos diciendo, significa en arameo hijo de Jesús. Él podría ser Bar Joseph o Bar José o Bar Josué, ¿cierto? Que es el mismo nombre de Jesús, que significa salvación. La palabra Jesús, José y Josué es la misma y es salvación, ¿cierto? Es Dios salva. José también. Es la misma raíz, lo mismo que Saúl y Samuel. Es la misma raíz. Dios escucha, Dios. Hallábase al servicio del procónsul Sergio Pablo, varón prudente, que hizo llamar a Bernabé y a Saulo, deseando oír la palabra de Dios.
Es decir, había un revuelo allá en Chipre. En toda esa isla habían causado revuelo a tal punto que el procónsul quería escuchar qué era lo que estaban diciendo esos judíos errantes que lo asociaban directamente con la palabra de Dios. ¿Y por qué lo asociaban con la palabra de Dios? Sabemos que no necesariamente era por la elocuencia del apóstol Pablo, que seguramente nunca le faltó, sino por las señales subsecuentes a su predicación. Era como el sello de que hay algo que está pasando, porque el judío pedía señales. Bueno, vos me estás vendiendo una doctrina, bueno, ¿qué señales te acompañan? Y a los apóstoles los acompañaban ese tipo de señales, y a todo aquel que predica la verdad. Esta palabra, expresión varón prudente, era porque de alguna u otra manera están asociando que él quería ver las dos posiciones, pese a que tenía un chambelán, un consejero, diciéndole cosas en contra de los apóstoles. Él quería poner como todo objetivamente, a ver, dígame usted, y a eso le llamaban prudencia, poner como la balanza. Dice, pero Elimas es el mismo Bar Jesús, pero Elimas es el nombre grecolatino de Bar Jesús, era como se le conocía, ¿cierto? Esa palabra se puede traducir también como mago, ¿cierto? Como taumaturgo. Que eso significa este nombre. Se le oponía y procuraba, la palabra Elimas del raíz, no, es del griego, es latino, es unema. Unema es magia. El mago, ¿qué significa este nombre? Se le oponía y procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces, Pablo, que yo no sé qué es procónsul era un cargo del Imperio Romano a uno de los el César. Tenía, digámoslo así, en cada provincia, un cargo político. Sí, como un diplomático, pero era un gobernante, es decir, era la representación del César en una provincia conquistada. Perfecto. Él tenía casi que sello real para sellar en nombre del César. Obviamente tenía que reportar, porque muchos cónsules fueron depuestos. De hecho, el mismo a Pilatos lo depusieron, y le fue muy mal. Él terminó casi en la locura, según las cartas que hay en los anales de Roma. Es que le quitan el puestecito. Ajá. Así es. Mas Saulo, llamado también Pablo, ya se nos va a cambiar el nombre de Saulo, que significa Dios escucha, a Pablo, que es el nombre grecolatino también. Pablo viene el nombre Paulus, que significa pequeño. Eso significa el nombre Pablo. Algunos dicen que Pablo se cambia el nombre como en un sentido de humildad. Eso no es correcto, por aquello que hemos venido hablando de los nombres que eran frecuentes para la ciudadanía romana. Pablo era ciudadano romano que había comprado su ciudadanía romana. Los judíos eran ciudadanos para los romanos de tercera clase, eran escoria, los gobernaba o los regía lo que ellos llamaban el derecho de gentes o el jus gentium. Y ese derecho de gentes era prácticamente, no tienen derecho a nada. Los que estudiaron derecho romano se acordarán que el jus gentium era casi como de cosa a eso algo, ¿cierto? Pero no era mucha la diferencia. ¿Se acuerda del señor hincapié en la Medellín? En historia. ¿A dónde te enseñó? No me hincapié. Menos mal. Salvación. Ok. Cada vez llegan más abogados a este grupo. ¿Qué cosa tan- Por eso yo no traigo billetera acá. Chiste de abogados. Ok. Estudié derecho. Bien. Estudio derecho más no es abogado. Pero es que ellos No, ya me- terminé materias y nunca me gradué. Entonces, que porque Bien. lo malo y menos Más. social. Escuchemos. Mas Saulo, bueno, y el apóstol Pablo, es decir, ese doble nombre obedecía que él no podía aparecer dentro de los registros romanos, donde ellos tenían quién era ciudadano y quién no para poder ingresar.
donde apareciera él con un nombre judío, con un nombre Saúl o Saulo, terrible, entonces lo iban a considerar mucho menos, y un judío aquí se nos coló, entonces por eso usaban doble nombre, ¿ya? Pero decidió usar su nombre Pablo de ahora en adelante, y esto no es casualidad. Vamos a ver si está en esta carta. Acá, vamos a buscar lo que es acá. Sí, vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, verso 20, del 20 al 22. Del 20 al 22. Primera Corintios que Pablo. Del 20 al 22, 9. Capítulo 9, del 20 al 22. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Eso demuestra el carácter del apóstol Pablo. Miren que él viene de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, donde era una iglesia la más grande que existía, más grande incluso que la de Jerusalén. De allí él parte a Chipre, y en Chipre ya fue comisionado con ser el apóstol a los gentiles. Fue su primer viaje misionero. Y si él iba a ser el apóstol de los gentiles, ¿cómo no iba a llamarse como los gentiles? ¿Cierto? Entonces por eso él acuña a partir de este momento el nombre de Pablo de Tarso, y se le conoce como Pablo de Tarso. Pero seguramente en las sinagogas él decía su nombre judío, que era Saúl o Saulo. Pero como apóstol a los gentiles él va a encarnar su nombre gentil, ¿cierto? Para hacerse más como gentil y más a uno con ellos. Entonces miren que eso demuestra mucho como el carácter serio, radical y congruente del apóstol Pablo. Si hay alguien que tiene un carácter, temperamento y ser congruente en las escrituras, es Pablo de Tarso. Es un hombre que lo que decía, su mensaje lo encarnaba hasta en su propio nombre. Y el nombre era bonito. Mas Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavando en él los ojos, le dijo, ¿en quién? En el mago. En Elimas, en Bar Jesús. Miren pues lo que le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. O lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Esta expresión aquí, hijo del diablo, si uno lee todo el texto en griego, uno se da cuenta que prácticamente él le está diciendo: usted no es Bar Jesús, usted es Bar Shaitan, sí. o Ben Shaitan, hijo de Satán. Aquí la traducción latina es diablo, pero la expresión aquí en hebreo que le dice es Satán, que es el adversario, que es diabolus, diablo significa enemigo, que es lo mismo, ¿cierto? Pero esta es la expresión que utiliza el apóstol Pablo: usted no es Bar Jesús, ese nombre no le queda a usted es hijo del demonio. Pero porque ¿cierto? también estaba tan bravo, o sea, Él no estaba bravo, él fijó los ojos en él y le dijo la verdad. Hablo por el espíritu. No, le está diciendo la verdad. No, pero digo es que, bueno, él era un falso profeta, pero entonces lo estaban acusando de las ¿Qué te cosas chocó? falsas. Pues digo, hijo del diablo. Es verdad, La pues. verdad. Y eso no lo dijo solo él, lo dice también Jesús: ustedes son de vuestro padre el diablo. Revelación de... Pablo no puede decir eso. O sea, ¿qué era lo que...? ¿Cómo? Pero yo sí soy capaz. No lo dudamos. Estamos seguros. De que sea capaz y de que sea prudente es muy distinto. Por eso, o sea, si está escrito ahí, no podría decirle eso a alguien. Va a reprender. De poder sí. Si Dios ya le da... Sin embargo, salvo sí y solo sí Dios te revele. Sí que una revelación muy tesa, muy... Clavando los ojos en él,
Él vio el espíritu que lo estaba seduciendo y el espíritu que estaba dentro de él. Si cualquier persona que hable en contra de nuestro Señor, nosotros le decimos hijos del diablo simplemente por el hecho de que esté haciendo apología del mundo, de cualquier ideología contra nuestro Señor, no le podemos decir eso. Pues, aunque es verdad. Eso puede escandalizar, Pablo. Y puede suscitar el escándalo. Porque es verdad. No, y más que el escándalo es Te voy a explicar dañarle por qué. el corazón a la persona. Por eso te digo que, por eso diría que sería muy imprudente por la ignorancia de las personas irlos a acusar de esa manera, cuando el apóstol Pablo ni siquiera los acusaba. Pero este hombre, ¿qué está haciendo? Este caso en particular, era judío, conocía las profecías de los judíos, había escuchado la predicación de Pablo, y por celo a perder la posición que tenía con el procónsul como un consejero real, ¿cierto? Seguramente ya hacendado y súper instruido en las artes y en las cosas. Llega un judío errante y loco haciendo milagros a decir que Jesús es el Mesías y que perdona pecados y que no tiene que hacer un montón de cosas para poder recibir la salvación. Este hombre siente que va a perder su cargo y en esa celotipia el hombre lo único que puede hacer es engañar e intentar persuadir al procónsul para que no escuche la verdad del evangelio. ¿Y quién no quiere que escuchemos la verdad? Nosotros tenemos aquí, ¿qué significa Shaitan o Satán? El adversario, el que se opone, el que no quiere que usted sepa la verdad, el padre de toda mentira. Entonces, si usted camina en la mentira, luego ¿quién es su padre? Pero si usted camina en la verdad, luego ¿quién es su padre? Jesús nos habla a nosotros de dos reinos. Quien no esté en el reino de Dios, queriendo o no, inocentemente o no inocentemente, va a estar en el reino de tinieblas. Y el reino de tinieblas tiene un gobernante. Yo puedo ser gobernado por el demonio sin ni siquiera creer en él. De hecho, le conviene. Porque es más fácil, a uno lo gobiernan más fácil o lo ataca más fácil un enemigo que uno no puede ver. Pero cuando sabes que existe, entonces ya la cosa cambia. Por el discernimiento de espíritu está bien, lo que man está entorpeciendo. Y también, mira que estoy hablando en relación al nombre Bar Jesús. Por eso hice la aclaración, porque sabía que eso iba a sonar fuerte, pero en griego cuando uno lo lee se da cuenta que él está jugando pues con el nombre. Él está viendo, tú dices llamarte Bar Jesús, pues yo te digo, tú te llamas Barshe, porque Bar Satán, porque hijo de Satán, porque lo que estás haciendo es torcer los planes de Dios. Si fueras hijo de Jesús, estuvieras escuchando y comprendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Pablo. Es como una señora que se llame Socorro y que no socorre a alguien, entonces yo le juegue con el nombre o algo así. Pablo, cuando acá dice que... Es lo mismo. Estúpido, pero es lo mismo. O sea, Pablo, esa resistencia... Se llama Dolores y ese tipo bueno, perdón. Pablo, cuando acá dice, pero les resistía Limas, o sea, esa resistencia era, o sea, diciéndole a procónsul, no, vení, no los escuché. Batallando contra ellos, pues. Diciéndole, esta gente no. O sea, que Pablo no solo tuvo discernimiento, sino que también se dio cuenta y Obvio. O sea, no era así tan sobrenatural, pues déjalo ir, la fe. Pero Elimas era el nombre real de él. Elimas era como se le conocía en el mundo griego. O sea, Bar Jesús es el mismo Elías, el mismo pseudoprofeta. Exacto, estamos hablando de la misma persona. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando en un mundo seguramente multicultural, entonces todos tenían su nombre griego, su nombre latino, y su nombre hebreo, y su nombre de su nacionalidad. No, y al día de hoy, por ejemplo, en cuanto a las fechas, ellos tienen una fecha con la que tratan, por ejemplo, los hebreos dentro de su país y sus negocios, y tienen otra datación de año en la que tratan pues con el resto de gente. Lo secular. Dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Esta palabra enemigo de toda justicia es enemigo de lo que Dios quiere hacer. La justicia es la voluntad de Dios. Lo que quiere hacer Dios es lo que en la Biblia llaman justicia. Oponerse a la justicia no es al derecho, ¿cierto? Aquí justicia es a la voluntad de Dios. ¿Ok? No cesarás de torcer los rectos caminos del Señor. Ahora mismo la mano del Señor caerá sobre ti y quedarás ciego, sin ver la luz del sol por cierto tiempo. Al punto se apoderó de él la tiniebla y la oscuridad, y daba vueltas buscando quien le diera la mano.
Al verlo creyó el procónsul maravillado de la doctrina del Señor. ¡Ay, güey, pucha! Mari, no vaya a cegar por ahí. Me dio pesar. Y no. No, es mostrar el poder de Dios y es que Dios reina y el que no deje que no ¿Sabe estorbe a qué Dios. estaba haciendo este tipo? La diferencia en que un hombre pasara la eternidad con el Señor o alejado del Señor. Total. Eso vale las cegueras del mundo. Total. Después de eso, ¿quién no cree y quién se va a oponer No, a la fe? Nadie. y es que el evangelio es una cosa de vida o muerte, es una cosa muy seria. El evangelio no es vamos a decirle a una persona que venga y se una como un grupito de gente que pasa muy bueno, no. El evangelio es la salvación o la perdición del alma. Tiene tanta trascendencia que el apóstol dijo, se está entrometiendo, quítese hermano, porque si esto es un alma. Si usted no quiere creer, problema suyo, pero él sí que quiere creer, no se entrometa. Ojalá todos pensaran. Y a la postre pues quedó ciego. Pero por cierto tiempo. Por cierto tiempo. Vamos a leer Deuteronomio. Hay que ver también las... Claro. Deuteronomio 28-29. Pues, Deuteronomio 28-29. ¿Quién lo quiere leer? pues él tenía bueno, Pablo en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo. Ajá. Tiene mucho para juzgar al otro, para hacer una cosa. No. Es que él no lo pero juzgó. es que- Es que Capítulo 28, versículo 5. Y andarás orientada. Yo para también hacer algo así. Pero es que hay que entender una cosa, Tati, y es que en nosotros está el Espíritu Santo, es decir, está Dios. Si Dios te manda a hacer una cosa, Si vos... Dios me lo pone. y eso fue Pero lo que no pasó. porque yo quiera hacer. Pero es que eso fue lo que pasó. Justamente Pero lo tú crees que... si Dios Porque nos es que... pone, estaría respaldado así, pues yo puedo querer que tú te quedes ciega y te digo, pero Y si Dios no quiere... pero si Dios no quiere, no me va a respaldar. ¿Usted se imagina cómo estarían los árbitros de fútbol? Tatis, pero mira lo que dice ellos, o sea, lo mandó a hacer Dios que respaldó las palabras de Pablo. Si no hubiera sido la voluntad de Dios, no me queda ciego. Pablo no tiene poder, Pablo por sí solo no tiene poder. Claro, un acto tan sobrenatural no es porque a alguien se le dio la gana y No, y no es pasó. para hacerle daño a una persona. Claro. Dios conoce las intenciones del corazón. No, y además fue una ceguera. Yo creo que incluso... No, fue una ceguera y fue temporal. Pensemos pero esto es interesante. Sí. Qué rico uno ser ciego para después ver la luz. Sí. Y el saber por qué me cegó. ¿Será que el conocimiento que yo tenía y esa hechicería y esas o este Dios de él es más O poderoso sea, que yo? simplemente mira, Que me cegó. Pablo, y de hecho lo que pasó con Pablo, Claro, que fue le pasó exactamente lo mismo. Pura misericordia. Jesús lo cegó. ¿Sí? Claro, a Pablo. Pablo es así cuando él lo... Pura misericordia. Y mira, Ratico, pues. y mira, Tatis, todo lo que pasó después de la ceguera. No, fue un rato que lo dejó ciego, pues fue varios días, no fue un momentico ya. Fue todo el camino hacia Damasco. Más cuando se quedó en la posada. No, y obvio, antes Dios es amoroso, porque es que Dios, o sea, Dios lleva al extremo para que uno rompa todo paradigma y falso conocimiento Yo lo voy a poner en unos términos más simplistas. Qué rico que a uno lo regañen, pero que sea Dios. Sí, total. Y uno sentir un regaño y que sea sobrenatural, porque de esa manera incluso se iba a convertir Simón el Mago. Es que Simón el Mago vio los prodigios que hacía a través de Pedro. Él dijo, este sí tiene magia de verdad, venga a ver, yo quiero el Espíritu Santo. Pa' cobrar. En mi caso, yo por ejemplo, yo digo, gracias a Dios perdí la pierna. Porque si no hubiera perdido la pierna, pues hubiera seguido caminando igual, torcido. ¿Para qué? Pero, sí, pero perder la pierna fue como ese jalón de Dios que Dios permitió para yo poder mirarlo a él y saber que lo necesitaba. Si no estaría llevado al barraco, si es que estaría todavía. Entonces uno lo ve como algo muy negativo, pero ¿por qué? O lo ve como el Dios castigador. Falso. Falso, o sea, si algo ve uno ahí es el amor de Dios por todos lados, más que un castigo. Bueno, y también es invitación a que sí. No, pero lo que digo es que no me alegro de pues, o sea, lo veo como algo, o sea, si me da pesar, pues porque estaba mal, pero no lo veo como pues, bueno, no. Yo te entiendo, es decir,
Y no sabemos si cuando volvió a ver en la luz del Evangelio. Ay, eso te iba a preguntar, no se sabe. No se sabe. Ni el imán ni el procónsul Ay, tenemos yo creo datos. que sí. Paso la grandeza de Dios, pero no me alegro. Yo entiendo el pesar de que a alguien le duela cualquier cosa. Pues que yo quizás así es respeto de Dios. Sí. Lo que pasa es Es que como cuando uno se come un animalito, una carne muy rica, un solomito, una punta que uno dice que es pesar de la ternera. No, ya Cora la matando porque a mí no le encanta la ternera. no sé por qué. Pero que a uno le da pesar, pero Pero igual se la come. No soy vegana ni nada. no, mata, chontadurana. Chontadura. Ay, yo quiero chontaduro. No, Bien, sigamos, no nos perdamos por ahí. Deuteronomio, por favor. Laura lo tiene listo. Y andarás a tientas como el ciego en la oscuridad. Nada de lo que hagas te saldrá bien. Te verás siempre oprimido y explotado, y nadie vendrá en tu ayuda. Ahí. Eso fue una manera de Pablo citarle esas palabras a un judío que se consideraba profeta. Mire, usted está diciendo que su doctrina es correcta y la mía es incorrecta. Yo le voy a mostrar que mi doctrina es incorrecta, y ahí lo dejó ciego porque él estaba ciego. Espiritualmente él estaba ciego y Pablo le mostró sobrenaturalmente a través de una señal su ceguera en la carne, para que él se diera cuenta que su doctrina era verdadera. Entonces, y pues una ceguera temporal, pues no dice más nada, ¿no? Pero no sabes si se convirtió el Señor. No sabemos, ni el procónsul tampoco tenemos datos históricos, lamentablemente. No, yo sé que yo. No, yo ojalá presiento supiéramos. que sí. Pero Ay. yo tendería a pensar que si la ceguera fue temporal, lo más seguro es que Sí, después de eso él dice, no, ¿qué pasó acá? claro. Eso no está escrito ahí por Sí, claro. por Sí, capricho. o sea, es decir, temporalmente Sí, lo pone uno como a pensar un temporalmente, poquito, eso ya sí. da una connotación ahí. Yo me la pienso, Yo pues. también. No, yo también. No, ya está mal. Es más, mira que por la ceguera del que ya estaba ciego en espiritualmente, El otro creyó. el otro creyó. Y para mucho la de Pablo. Sí, Por cierto tiempo. sí. Antes Pablo muy considerado, me parece. No, sí. Yo siendo tú me corría un poco, Pablo. Sí, No, tranquilo que yo no lo veo. las vacas. No, eso no puedo. Ok. Verso 13. De Pafos navegaron Pablo y los suyos. Estamos bien acá en el verso 13, ¿cierto? Habían zarpado de Pablo. Sí. De Pafos navegaron Pablo y los suyos, llegando a Perge de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Okay. Estamos pasando de la isla de Chipre a Asia Menor, donde está la famosa comunidad de los Gálatas, que es todo un territorio conocido como Galacia. También era parte del Imperio Romano, como casi nada. Y también tenían sus cónsules, procónsules, etcétera, etcétera. Y delegados romanos custodiando allá. ¿Dónde queda eso? En Asia Menor. Arriba, Ellos están acá. arribita. Es como arribita en la mitad. Van a subir aquí a Asia Menor. Míralo. Sí. Entonces, en Asia Menor iban a hacer lo mismo. Llegan a la sinagoga y predican allá. De Pafos navegaron Pablo y los suyos, llegando a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Para atravesar eso, si ustedes tienen ahí sus mapas en las Biblias, hay algunas que están como más renderizadas, donde se pueden ver unos lugares que se llaman el monte o los montes Taurus. Es una Taurus. Es una región. No, el Tabor es diferente. Estos son los montes Taurus, vean, acá de Chipre acá, todos estos son los montes Taurus. Sí. Esos montes, qué bueno que están viendo los mapas, mira. Este es el primer Pablo. Sí. Sí, ya estamos Las Biblias son muy bonitas. Las Biblias tienen los viajes señalados con unas flechas, el primer, segundo y tercer viaje. Por lo general el tercero termina en Roma y ya sabemos cómo termina. Entonces usemos las Biblias hasta con los mapas, eso está bien.
En todo el borde, como bordeando la costa. Ahí está. Ya ubico a Chipre. Ya ubico a Chipre primero. De pronto no lo tiene en ese mapa. No, sí está Chipre. No, porque solo tiene la islita y no está marcado. Ellos estaban acá y se fueron. No, es que está mostrando solamente Israel, yo creo. ¿Cierto que sí? Sí, claro. Es el mar Mediterráneo. Sí, míralo ahí. Dalo acá. Ahí sí. Entonces ellos estaban acá y se fueron acá, pero Pablo se fue para acá. ¿Para dónde? Sí, pero aquí igual, dalo acá. Espérate, vamos a ver, pero sí, es Dalos acá. Sí, dice No, pero Pablo empieza para acá. Ya, por eso. Entonces ellos se vinieron para acá y Pablo estando acá se devolvió para Jerusalén. Bueno, ya que todos vieron el mapa, No, yo creo que viene acá y sigue. Es que aquí dice, mira. Sí. Pero creo que del puerto de Pafos, que fue donde pasó todo lo de Limas y eso, Antioquía es acá, pero espérate. llegaron a Perge de Pamfilia, que era otro puerto, ¿cierto? Era un puerto secundario. Y en ese puerto no nos hablan ni cuántos se quedaron, ni tenemos el tiempo, pero es obvio que ellos desembarcaron, predicaron en una sinagoga, hicieron amistades y pasaron un tiempo ahí, ¿cierto? Pero Juan se apartó de ellos, es decir, sabía Juan que de ese puerto les tocaba atravesar los montes Taurus, montes muy escarpados, llenos de bribones, de personas proscritas, de gente que estaba perseguida por la ley y que asaltaban en los caminos. Y eso está todo el imperio, eso siempre ha sido ahora y será. Ladrones siempre han existido. Y asaltantes. Aquí pasa algo muy simpático y es que los abandona Juan Marcos a ellos dos. Presumimos que era por lo difícil del terreno, porque mire que el apóstol Pablo después en sus cartas y aquí en Hechos de los Apóstoles él se queja de la actitud de Juan Marcos cuando los abandona, porque Bernabé lo quería llevar. Y de hecho eso después causa la división de Pablo con Bernabé. Sí, tuvieron un altercado porque Bernabé quería ir con su primo y en cambio, sí, y Juan Marcos y Pablo dijo, si él nos abandonó en esta, entonces nos puede abandonar en la otra. Y Pablo era mucho más radical y no le importaba nada. No le importaba nada en el sentido de que él iba por su misión y atraviese lo que atraviese. ¿Cierto? Y Juan Marcos se devolvió a Jerusalén, donde recuerden ustedes que la casa de Juan Marcos era una casa, él era un hombre muy adinerado. Pues mi maestro pues no pudo. No necesariamente. Pues quiso. ¿Se puede o no se puede? Estamos bajo la ley o bajo la gracia. Que Mariana lo pone ciego. Déjame antes de que. No, Alejo, pero es que es en serio porque es que eso fue dirección de Dios, no es mío. ¿Qué cosa? Es que todo depende también, María, del sentido también. Si uno está cada 5 minutos así, pues sí. Pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos, dejando atrás Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Este Antioquía de Pisidia es para separarlo del Alto de Antioquía, que fue donde estaba la iglesia, que ya quedaba pues en la Transjordania, en Siria. Esto ya es diferente a esta, ¿no? Este es un nombre que se le puso por aquello de una división política y los territorios que iban cambiando cada gobernante, cada pelea. Eso tenían un problema ahí en el que Lucas ni siquiera se mete. Y por eso solo lo cita. Ellos, dejando atrás Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entrando en la sinagoga, en día de sábado se sentaron. Si fueron el día de sábado, ellos sabían que en el día de sábado era donde se hacía la predicación de la cual yo les he estado hablando y donde asistían, tenían que asistir por ley todos los judíos. Pero ahí predican los sacerdotes, ¿cierto? No, en este caso no eran los sacerdotes porque los sacerdotes estaban en Jerusalén, en el templo, atendiendo el templo. En este caso eran personas, eran maestros de la ley, pero no sacerdotes. Predican la ley. Predicaban la ley. ¿Cómo eran estas sinagogas? La sinagoga generalmente era una circunferencia tipo teatro. En esta circunferencia se sentaban las personas, como no tenían espaldares, era una cosa más bien tipo incómoda. Y había un atril donde estaban algunos rollos. Y primero lo que se hacía era una oración que se conoce como el Shema, ¿cierto? El Shema de Israel. Ellos cantaban el Shema y lo recitaban. Después de recitar el Shema de Israel, acto seguido, entonces pasaban a leer un libro de la ley
después de ese libro de la ley leían un pasaje de los libros proféticos. Después de ese libro profético, alguien, por lo general, el maestro o el archirrabino de la sinagoga, daba una homilía referente al texto acabado de leer, o en numerosas oportunidades también invitaban a personas extranjeras que predicaban. Los judíos tenían muchos predicadores itinerantes, y dado la hospitalidad de ellos y el hecho de que estaban desconectados de Jerusalén, muchas veces desde Jerusalén enviaban predicadores a las diferentes sinagogas del mundo, y Pablo está aprovechando esa situación para venir de Jerusalén a explicarles la doctrina como tenía que ser. Recuerden que el papel del pueblo de Israel, de los judíos, era exhortar y evangelizar al mundo en el sentido de que solo existe un solo Dios, solo hay un Dios. Esa era la misión de Israel, enseñar la ley y el propósito de Dios al resto de las naciones, pero ellos se encerraron, más el propósito del evangelio es expandirse, ¿cierto?, hasta los confines del mundo, al judío y al no judío, y eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Ahí es donde estoy como confundida. Entonces, en esa sinagoga, bueno, esos maestros, pero no predicaban la palabra de Dios como... Predicaban el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. Ellos no creían en Jesús, ni siquiera sabían que existía. Ellos estaban desconectados de Galilea, ¿cierto? Entonces para ellos era muy buena, era palabra fresca que les iban a llegar de judíos que vivían allá, porque ellos eran judíos de la diáspora. ¿Y ellos cómo creían que de repente así, algunos creían cuando llegaban a... Sí, más que todo por las señales de que habían los apóstoles, por los milagros. Muy pocos, porque se convencían. Es decir, muy pocos era por el discurso. Pero si el discurso iba acompañado de una señal, era inevitable. Es decir, ahí sí decían, pero explíquenos usted por qué les pasa eso. Nos pasa por esto, por esto y por esto. Y les predicaban la verdad. La señal acompañaba mucho el mensaje, ¿no? Era como la puerta. Era la señal. La señal era como era como la luz verde. Miren, si yo no estoy con ellos, entonces ¿por qué pasan estas cosas? Y enseñar también era el cumplimiento de los tiempos, ¿o no? Sí, claro. Total, y ellos sabían, también. y a muchos los convencieron por las escrituras también, ¿cierto? Pero la mayoría, según vemos las cartas, Pablo llegaba a los puertos y él siempre decía que, uno lee en la carta en 1 Corintios que él dice que no les prediqué con elocuencia, sino que ustedes se convencieron por el poder. Y ahorita más adelante va a decir que Dios respaldaba las palabras de ellos, permitiendo que se diesen muchos milagros y señales y prodigios. Claro. Sí, porque habían muchos judíos que decían, en ese tiempo se levantaron cantidad de falsos mesías, y los historiadores hablan de cada uno de ellos y cómo convencían a un montón de gente, y 200 personas después fueron masacradas, otras murieron en el desierto de Inanición, pensando que el que los estaba convocando era un Mesías. Y entonces ellos ya estaban acostumbrados a que había mucho maestro por ahí enseñando cosas perversas. De Pafos navegaron Pablo y los suyos llegando a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ya sabemos aquí, ya solo quedaron Bernabé y Pablo. Ellos, dejando atrás Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga, en día de sábado se sentaron. Hecha la lectura de la ley y de los profetas, les invitaron los jefes de la sinagoga diciendo: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación al pueblo, decidla. No nos dicen qué texto de la ley y los profetas leyeron. Hubiera sido muy curioso saber eso. Pero les dieron la oportunidad como predicadores del extranjero para que les trajeran las buenas noticias de los movimientos de Jerusalén. ¿Cierto? Okay. Vamos a leer 2 de Corintios 11, 23 al 28. 2 de Corintios 11, 23 al 28. Vamos a ver, por ejemplo, aparte de lo que pasó en ese caminar por los montes Taurus, por la cadena montañosa Taurus. Él cuenta cositas ahí que les pasaron. 23 al 28. Ajá. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan. No. 2 de Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo.
Exacto. Como si estuviera loco. Yo más. 2 Corintios 11:23 es lo que está diciendo, Soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Esos 40 azotes, eso no era una cosa fácil de asimilar, eso sí era que pesar. Sí. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Esos ayunos no son ayunos voluntarios. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo está hablando desde su sufrimiento, es decir, ustedes me cuestionan sin saber, porque predico el evangelio de la gracia. Él está escribiendo a los corintios, o algunos creen que yo no soy apóstol. Pues miren, les voy a decir por lo que he pasado, para que juzguen ustedes, por lo que me ha acontecido. Y eso que el apóstol Pablo no era una persona de la cual le gustaba hablar de sí mismo, pero a veces la gente era tan terca que le tocaba. Y le está hablando, cruzar estos montes no era cualquier cosita, ¿no? ¿Por qué creen que Marcos sabía? No, esta cosa aquí es complicada. Más era de Marcos como flojito, más bien. En ese momento, pero no sabemos después. Tener una condición física que no... Sí, no sabemos, pero sabemos que el apóstol Pablo lo vio de esa manera. Sí. Vio como nos abandonó en el camino porque vio que lo que teníamos por delante era muy gravoso. Este man está hecho de cañón. Exactamente, pero después no sabemos, porque todos tenemos... Verso 16. Cualquiera de nosotros puede tener un momento de debilidad en cualquier momento, y eso no va a definir nuestro carácter ni nuestro temperamento, ¿cierto? Y no creo que este haya sido el apóstol, y además Marcos es Marcos, ¿no? Definitivamente. A veces nos sentimos débiles en el Señor, a veces nos sentimos fuertes. Ojalá nos cogiera fuertes Escucha lo que dicen aquí. Es que listo, Marco, nos dejaste morir. Es parte de la... Verso 16. Entonces sí. Pablo vio otra cosa, y es que todos somos diferentes. Entonces Pablo era súper berraquito, pero Marcos pues era diferente. Entonces juzgar y decir es que este es mejor que otro, no. Por eso Jesús los escogió diferentes a todos. Exacto. Igual él no lo estaba juzgando, simplemente no quería emprender otro viaje con él porque los podía haber esperado, pero por eso nosotros no era su es decir, Juan Marcos no era el compañero ideal para el ministerio de Pablo. Y pare de contar, eso era todo. Él nunca lo condena, él simplemente dijo, no quiero ir con él porque no, yo estoy en un naufragio y después está llorando, no. Sí, por eso el error de nosotros es juzgar. Okay. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal con la mano dijo, miren esto que es bien bonito. Eso es un discurso, quizás de los Hechos de los Apóstoles, es un discurso casi que transliterado, casi que al pie de letra de lo que era el discurso de Pablo cuando entraba a una sinagoga. Si uno quiere saber qué era lo que Pablo predicaba en las sinagogas, pongámosle atención a esto. Esto era lo que Pablo enseñaba a los judíos. La señal con la mano que era Pablo. El que iba a hablar, como de silencio. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal con la mano dijo, varones israelitas, y vosotros los que teméis a Dios, escuchad. Miren la manera tan diferente de introducir el discurso de Esteban a Pablo. Por un lado Esteban exhorta diciendo, y ustedes al que crucificaron. Pero Pablo es más benevolente en su discurso para con sus hermanos judíos. ¿Ya? ¿Notan la diferencia de discurso? Él como que
Esto tiene un nombre en latín, pero para traducirlo en español sería como captar la benevolencia del público a través de iniciar un discurso. ¿Cierto? Pues saltando ahí. Reconociendo lo bueno Sí. del pueblo judío y no entrar a lo malo, Sí, sí. porque o si no ya cierran más el corazón de lo que los tienen. Es complicadísimo. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal con la mano dijo: varones israelitas, y vosotros los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y acrecentó al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Cuando uno dice esto, este discurso, ¿qué siente el que está escuchando y el judío? Se siente privilegiado, se siente elegido, siente que hace parte de la crema nata de nuestro Señor. Y es la verdad. A ellos los eligió para llevar un mensaje como mensajeros. Y como mensajero de Dios, pues qué orgullo. Que se come el primer pedazo. Claro. Y con brazo fuerte los sacó de ella. Durante unos 40 años los proveyó de alimento en el desierto. Y destruyendo a 7 naciones de la tierra de Canaán, se la dio en heredad. Al cabo de unos 450 años, Septuaginta, la versión hebrea de las Escrituras, habla de 400, la versión Septuaginta habla de 450, o sea que Pablo está utilizando la versión griega de las Escrituras para anunciarles a ellos la palabra. Seguro, muy posiblemente era la versión que ellos estaban manejando, porque era el mundo que salía de la gentilidad. Pablo no le estaba hablando en otro idioma, no le interesaba sino predicar al Señor. Que hay muchos que dicen: pero Pablo, ¿por qué usa esto? Y la cronología dice esto, y entonces los masoretas dicen esto. A Pablo eso no le importaba era predicarles al Señor. Okay, no precisar si la Septuaginta sí o si no. Ok. Después les dio jueces, hasta el profeta Samuel, ¿cierto? Samuel es considerado como una especie intermedia entre el último de los jueces y el primero de los grandes profetas, ¿cierto? Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Gis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Rechazado este, alzó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Jesé, varón según mi corazón, que hará en todo mi voluntad. Del linaje de este, según su promesa, suscitó Dios para Israel un Salvador, Jesús, precedido por Juan, que predicó antes de la llegada de aquel el bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba para acabar su carrera, dijo: no soy yo el que vosotros pensáis, otro viene después de mí, a quien no soy digno de desatar el calzado. Hermanos, hijos de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a nosotros se nos envía este mensaje de salud. En efecto, los moradores de Jerusalén, salvación, sí. En efecto, los moradores de Jerusalén y sus príncipes, desconociendo a este y también las voces de los profetas que se leen cada sábado, condenándole, las cumplieron. Y sin haber hallado ninguna causa de muerte, pidieron a Pilato que le quitase la vida. Cumplido todo lo que de él estaba escrito, le bajaron del leño y le depositaron en un sepulcro. Aquí la expresión leño es porque, recuerden ustedes que la composición de la cruz, los postes en el cual a los digamos traidores del Imperio Romano, que esa era la pena capital por antonomasia, habían las vigas de las cruces ya estaban listas. Jesús lo que cargó fue el madero transversal. Ese era el que Jesús estaba cargando. Jesús no cargó toda la cruz, ¿cierto? No, Jesús cargó fue el madero, pero igual era terriblemente pesado. Los postes ya estaban listos ahí. Ok. Pero aquí hay algo, pues, cuando dice sin saberlo las palabras de los profetas que leen cada sábado. Es decir, lo que ellos están leyendo cada sábado, que anunciaba que el Mesías iba a padecer mucho por ellos, cuando ellos lo condenaron, estaban cumpliendo lo que ahí estaba escrito, sin ellos saberlo. Que al que estaban condenando era de quien ellos leían sábado tras sábado. ¿Ya? No entendían, no veían, y muchos no quisieron verlo, por celos y por envidia y por no perder esa dignidad religiosa y rebajarse aquí un Galileo.
sea el Hijo de Dios, El orgullo del a, corazón. a alguien de Jerusalén, de Nazaret. El orgullo del corazón. Que de hecho hasta la palabra Nazaret es profética, hasta el nombre de la ciudad donde nació nuestro Señor. Todo estaba muy calculado y los que tenían oídos para oír seguían al Señor. De él estaba escrito: lo bajaron del leño y lo depositaron en un sepulcro, pero Dios le resucitó de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén, que son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres, que Dios cumplió en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él está dando argumentos bíblicos como hacían los rabinos de la época. Pablo era un rabino y él está dando los argumentos de por qué Jesús era el Mesías con las Escrituras. Ya vamos a ver que, si quieren, qué pasajes él utilizó y cómo los utilizó. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, pues le resucitó entre los muertos para no volver a la corrupción. Y también dijo: yo os cumpliré las promesas santas y firmes hechas a David. Por lo cual, en otra parte dice: no permitirás que tu santo vea la corrupción. Pues bien, David, habiendo hecho durante su vida la voluntad de Dios, se durmió. Miren la expresión: se durmió. Dice murió la mayoría. No muerto espiritual, sino durmió. Aquí se durmió. Recuerden que nosotros vamos solo a ver la palabra muerte en el apóstol Pablo, en las cartas, para hablar de aquel que no conoce a Cristo. Condenación. Pablo solo utiliza la palabra muerte para aquel que no ha conocido la salvación por medio del Mesías. Sin embargo, cuando nosotros morimos en el sentido biológico de la palabra, ellos utilizan la palabra durmió. ¿Por qué? Porque el cristiano no muere, el cristiano duerme, porque no muere. ¿Cómo morimos si estamos en Cristo? La palabra muerte es para el que está alejado de Dios, para el que está cerca, duerme esperando la resurrección. ¿Qué? Con ejemplo de esto, fue sepultado con sus padres y vio la corrupción. David, el rey David, que se pudrió como un cadáver, No, o sea, lo que quiere hacer es como la comparación de Jesús. que resucitó y no murió, y que David sí. Y fue a reunirse con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios ha resucitado, ¿pero por qué no? ¿Por qué él hace la aclaración? Porque las personas entendían que este salmo sí era mesiánico, pero que se refería al rey David. Y él está diciendo: si Dios le dijo a David que su reino no iba a tener fin, ¿cómo alguien que tuvo fin y corrupción puede tener un reino que no tenga fin? Algunos aludían a que era una cadena de dinastías sucesivas que no se iban a interrumpir, cadenas de reyes, ¿cierto? El hijo del hijo del hijo del hijo que siempre va a estar en el trono. Pero sabemos que no fue así. De hecho, los macabeos, los Herodes, fueron reyes de Israel y no eran del linaje de David. Entonces, si hubo reyes en Israel, entre comillas ilegítimos, sí hubo. Pero aquí están hablando que el verdadero reinado universal va a ser eterno. Y que si David probó la corrupción, entonces, para que esta promesa sea real, el Hijo de Dios no podía tener corrupción, porque entonces su reino sí tendría fin. Y fue a reunirse con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios ha resucitado, ese no vio la corrupción. Sabed pues, hermanos, que por este se nos anuncia la remisión de los pecados y de todo cuanto por la ley de Moisés no podía ser justificados. Les está predicando la gracia. Todo el que en él creyere será justificado. Es decir, será declarado justo. La justificación es casi que un proceso espiritual y con términos legales que utiliza nuestro Señor para referirse a que es una declaración de Dios. Dios nos declara a nosotros justos. No es que nosotros nos volvamos buenos y por ser buenos Él nos diga: ya eres justo porque eres bueno. No, eres justo porque yo te declaro justo. Porque yo te digo justo, eres justo y ya. Por eso eres justo. Así no creo.
tiene que creer. Aquellos que creen. El que creyere será justificado. Y la remisión es pagar, ¿cierto? Es alguien que paga. Alguien pagó por ti. Entonces uno no puede ser justificado cuando alguien paga. Yo no me puedo justificar a mí mismo porque alguien pagó mi deuda. Todo el que en él creyere será justificado. Mirad pues que no se cumpla en vosotros lo dicho por los profetas. Mirad, menospreciadores, admirados y anonadados, porque voy a ejecutar en vuestros días una obra tal que no la creeréis si os la contaran. Miren, ese es el principal, la estructura principal del discurso del apóstol Pablo. Vamos a ver los salmos que él cita. Vamos a leer el Salmo 16:10. Este es uno de los salmos que él cita acá, por si quieren como anotarlo ahí. Porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos, nunca dejarás que tu fiel seguidor hunda en la muerte, o pruebe la corrupción, dicen otras traducciones. El salmo que el mismo apóstol Pablo da la nomenclatura. Y el rey elegido dice: déjenme explicarles el derecho del Señor. Él me dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. ¿Cierto? E Isaías 55, capítulo 3. Escuchen, vengan a mí, oigan para que vivan. Haré un pacto eterno con ustedes, las promesas fieles y bondadosas hechas a David. Daniel capítulo 7, versículo 14. Se le dio poder, gloria y autoridad. Todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Isaías 9:7. La grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin. Reinará en el trono y en el reino de David. Lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. Segunda de Samuel 7:12. Cuando llegues al final de tu vida morirás y serás sepultado con tus antepasados. Pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre y yo fortaleceré su reino para siempre. Esto es de lo que les está predicando el apóstol Pablo. Todos ellos conocían estas escrituras. ¿Okay? Entonces, la predicación del apóstol Pablo estaba basada en la figura de Jesucristo y en su resurrección. Su resurrección, era la clave, era el punto, digámoslo, focal en el que su discurso iba a tener sentido para el judío de la época. Jesús resucitó porque todas las promesas hechas a Abraham y al rey David, porque ustedes sé que están esperando al Mesías, se consagran y se configuran en el hecho en que nuestro Señor resucitó y su reino no tendrá fin y Él nos hará justicia y Él está ante Dios. Ese es su primer discurso, es predicar la resurrección de nuestro Señor. Ahora yo pienso que difícil es para nosotros en este tiempo empezar a predicar de la resurrección, cuando es la cosa más sobrenatural del mundo. Sí. Y es el eje de nuestra fe. Este es el eje de nuestra fe, es que Jesucristo resucitó. El hecho de que todo esto sea verdad y tenga sentido es que nuestro Señor resucitó. Ese es el eje de la fe. No es ni siquiera el amor. El amor es por lo que Dios lo hace, pero la resurrección es el eje de nuestra fe. Dudar, intentar hacer la resurrección una analogía, algo que es que Dios quiso decir esto. En el corazón. Es atropellar directamente el centro de gravedad de lo que Dios hizo por nosotros, de la muestra, de la demostración de su poder. Él va a ser el primero de muchos que vamos a resucitar. Ese es el sentido de ser cristiano. Esa es nuestra esperanza. La fe y la esperanza que tanto nos habla la Escritura. ¿Cuál es la fe y cuál es la esperanza? La fe en que un día voy a resucitar tal cual Él resucitó. Esa es la fe y esa es la esperanza.
Que la fe tenga otros matices, sí, pero esa es la fe y esa es la esperanza principal, en que un día yo voy a resucitar. ¿Cierto, Mar? A la salida les rogaron que al sábado siguiente volviesen a hablar de esto. O sea que el discurso de Pablo y de Bernabé caló al corazón, ¿cierto? Hasta el momento. Y que quedaron tocados por ese discurso porque querían que en el siguiente día de reposo ellos predicasen más sobre el reino de Dios y sobre estas cosas. Ahí ya el apóstol Pablo muy posiblemente ya les iba a hablar no solamente de la resurrección, sino que les iba a hablar del Espíritu Santo, les iba a hablar de la gracia, les iba a hablar de la ley, el cómo se contrapone la ley y la gracia, cómo somos justificados, y les iba a dar detalles mucho más significativos del bautismo, la necesidad del bautismo. Estos son los hechos que vos decías ahora, porque que muchos ya lo empezaron como a seguir. Exacto. Ajá, a lo que habían hablado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos, adoradores de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé. Recuerden que los prosélitos eran todos aquellos que estaban haciendo el camino para judaizarse, ¿cierto? O que eran judíos gentiles. Adoradores de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que les hablaban para persuadirlos que permaneciesen en la gracia de Dios. Ya Pablo y Bernabé les hablaban a ellos que la ley, sobre todo que en Cristo la ley ya perdía, digámoslo así, como sus efectos, porque Dios nos había dado algo mucho más grande, que era la gracia, y les estaban entregando esa buena noticia. Al sábado siguiente, casi toda la ciudad se juntó para escuchar la palabra de Dios. Imagínense la influencia que tenían esos judíos de esta sinagoga, que tanto había calado el mensaje que convocaron a toda una multitud allá, y eso me imagino que estaban supremamente agolpados en esta situación. Pero viendo los judíos a la muchedumbre, se llenaron de envidia. En esa semana, el apóstol Pablo y Bernabé, según lo que estamos viendo, no se quedaron quietos. Seguramente en sus predicaciones invitaron al final a las personas a una reunión en la sinagoga. Y habían invitado a personas que apenas estaban haciendo el camino para ser judíos. Y este mensaje tan poderoso, que ellos habían sentido también porque les había dicho, mire, esto es para ustedes, esto es puro proselitismo, esto es para un grupito judío, les tengo el poder del Espíritu Santo, eso viene es para ustedes son especiales. Entonces ellos, al ver que ya no eran tan especiales, porque había una multitud que iba a escuchar el mismo mensaje y que lo iba a calar, entonces ya empezó su corazón a engañarlos y a sentir celos. Ese celo religioso tan molesto que afecta tanto, que también se suscitó en el Sanedrín y en las personas que escuchaban a Jesús. Cómo habla como habla, el hijo de este carpintero. Es que de Nazaret puede venir algo bueno. Es siempre Dios como erradicando el orgullo. Sí. Se llenaron de envidia e insultaban y contradecían a Pablo. Entonces Pablo estaba explicando en la sinagoga y empezaban a hablar y a decir, no, herejía, y le explicaban, no, eso no es así, eso no es para el Mesías tiene que ser esto, el Mesías va a ser un libertador, el Mesías no resucitó, muéstrenos a ver dónde resucitó, muéstrelo, y empezaron todos seguramente a tener ese tipo de situaciones ahí con él. Muestre cuándo resucitó y cómo resucitó. Mas Pablo y Bernabé respondían valientemente, diciendo, a vosotros os habíamos de hablar primero la palabra de Dios. Es decir, supieron que el problema de ellos no era el mensaje que estaban dando, sino los celos. Entonces su respuesta, su apología fue con los celos. Mas puesto que lo rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volveremos a los gentiles, porque así nos lo ordenó el Señor. Te he hecho luz de las gentes para hacer su salud hasta los límites de la tierra. Y ese era el mensaje del pueblo de Israel. Esto que está diciendo el apóstol Pablo era la misión del pueblo de Israel. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ustedes, mi pueblo, mi sangre, no cumplieron la palabra del Señor y no la han cumplido desde el principio. Pues si ustedes no quieren entrar
teniendo el primer lugar, pues entonces van a entrar los que tenían el segundo lugar, y a ellos voy a irles a predicar, porque ellos no están rechazando el mensaje, ¿cierto? Ustedes eran sacerdotes y terminaron siendo, ni entran ustedes ni dejan entrar a los otros. Oyendo esto, los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, creyendo cuántos estaban ordenados a la vida eterna. Creyendo cuántos estaban ordenados a la vida eterna. ¿Cómo así? Los que Dios tenía listos. La palabra del Señor, la palabra del Señor se difundía por toda la región. ¿Quieren que me detenga más en eso? No. Okay. La palabra del Señor se difundía por toda la región. No fue muy sincero, Sebas, no. Pero los judíos concitaron a mujeres. Miren esto, la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos concitaron a mujeres adoradoras de Dios y principales y a los primates de la ciudad, no a los micos. Y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los rechazaron abiertamente. Habían unas mujeres seguramente de casta judía, de mucha influencia política, y hicieron pues como toda una estratagema para ponerlos en contra, digámoslo así, del gobierno secular y de otros judíos que, no contentos con que los gentiles disfrutaran de las mieles del judaísmo sin hacerse todos esos ritos y hacer todas las cosas, y en esos celos entonces ya empieza una persecución directa de los judíos hacia el apóstol Pablo y Bernabé y al evangelio, y rechazaron abiertamente, ellos sacudiendo el polvo de sus pies contra aquellos, se dirigieron a Iconio, mientras los discípulos quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. A separación aquí ya, y es la constante a partir de ahora. Algunos judíos se convierten, no la mayoría, y después una multitud de gentiles alegres, convertidos y llenos del Espíritu Santo. El pueblo encargado de predicarle al mundo al Señor es el pueblo que más se está oponiendo a la gracia de nuestro Señor. Pablo, esa parte que dice si sacuden el polvo de sus pies es lo que hacía referencia a esos que cuando fueran a predicar y no los rechazaran. Sí, sacuden los pies y vayan. Así es. Pero eso ¿qué trae por debajo? Por debajo. Sí, no, sí simboliza. ¿Qué simboliza? Eso es una manera que está en el Antiguo Testamento de decir, hice lo que pude por ustedes, y tráguese como la condenación. Es como esto los condena. El mensaje, eso simboliza el mensaje que yo les di para salvarlos. Ese mismo mensaje los va a condenar, no porque el mensaje sea condenatorio, sino porque el rechazo del mensaje los va a condenar. ¿Quién se condenó? El que no escuchó el mensaje. Ajá. Eso es una manera de decirles eso, como lavarse las manos, una onomatopeya de eso, una manera de expresar con un símbolo. Hice lo que tenía que hacer. Yo cumplí. Isaías 49:6 es el pasaje que Pablo nos está citando acá, que era la misión. Esta es la misión profética, digámoslo así, y la misión sacerdotal del pueblo de Israel. La voy a leer yo. Él dice, él en mayúscula, tilde en la E, el Señor dice: no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel, es decir, a las tribus dispersas. También te haré luz de las naciones para que hagas llegar a mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Pablo les está diciendo, esto es lo que yo estoy haciendo. Si ustedes me rechazan, están rechazando la palabra de Dios desde el principio. Ay, no tanto. Citándoles al profeta Isaías, capítulo 49. Ok. Vamos a empezar. Voy a dejar nada más pues leído el 14. Igualmente en Iconio entraron en la sinagoga de los judíos, donde hablaron de modo que creyó una numerosa multitud de judíos y griegos. La expresión aquí griegos se refiere tanto a los griegos gentiles como a los
como a los judíos griegos, sí. Pero los judíos incrédulos excitaron y exacerbaron los ánimos de los gentiles. Pero los judíos incrédulos excitaron y exacerbaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, moraron allí bastante tiempo, predicando con gran libertad al Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, realizando por su mano señales y prodigios. Al fin se dividió la muchedumbre de la ciudad, y unos estaban por los judíos y otros por los apóstoles. Y como se produjese un tumulto de gentiles y judíos con sus jefes, pretendiendo ultrajar y apedrear a los apóstoles, dándose esos cuenta de ello, huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, y a las regiones vecinas donde predicaron el evangelio. Entonces miren que aparte de ser el apóstol Pablo, pues un hombre apasionado de acción, de armas tomar, sabía que lo iban a matar y dice, no, nosotros vamos a morir acá, y se fueron y siguieron predicando. No se ponen a decir, no, yo estoy con Dios, y se encerraron ahí en una burbuja de cristal, apedréenme que yo estoy con Dios. No, ellos no eran tontos. Ok. Vamos a ir al 7. Vamos a dejar ahí, voy a explicar un poco más de por qué Lucas utiliza esas palabras y a veces pareciera como si se equivocara en un pasaje, pero es que él no se quiso meter en unos problemas políticos que habían ahí al nombrar una región como la nombró, pero eso lo hablamos en la próxima clase. Son detallitos que no valen mucho, pero son buenos. Sí, que interesa escuchar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu revelación, Señor. Y gracias, siempre vamos a estar agradecidos porque nos has escogido. Tú sabrás por qué, Señor. Y te damos gracias, Señor, por hacer parte de tu pueblo, de tu casa, de tu reino, de tus hijos, porque te podemos hablar con toda tranquilidad, porque nos sabemos amados. Y si a alguien le falta, Señor, saberse amado, Padre, si a alguno de nosotros nos falta algo de esto, Padre, yo te pido que nos reveles tu amor, porque en esa medida mucho nos vamos a saber, Señor, deudores de tu gracia, de tu palabra, y en esa medida mucho vamos a responder al llamado que tú tienes para nosotros, porque al que mucho se le perdona, Señor, ese mucho ama. Padre, gracias. Que no se haya hecho aquí alguna cosa que no sea de tu palabra, de tu voluntad o tu propósito. No nos interesa que se quede en nuestro corazón algo que no sea veraz y efectivo. Mas si es así, Señor, si es palabra correcta, justa, buena, conforme a tu revelación, que no se quede como un mero conocimiento, sino que pase a las obras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya.